Mientras millones de venezolanos hacen fila para comprar un kilo de arroz, mientras familias enteras cruzan la frontera con lo opuesto buscando una vida digna, existe un palacio escondido entre las colinas de Caracas, un lugar donde los pisos son de mármol importado, donde las fuentes no dejan de correr agua cristalina y donde los jardines parecen sacados de una revista europea, y ese palacio no pertenece a un exitoso empresario ni a un magnate del petróleo de los viejos tiempos. No, ese palacio es de Jorge Rodríguez, el hombre que muchos consideran el verdadero cerebro detrás del régimen venezolano, el operador político que nunca da la cara pero que mueve los hilos desde las sombras. Y si esto te parece el inicio de una historia que merece ser contada, suscríbete a este canal porque aquí no repetimos la versión oficial. Aquí destapamos lo que otros prefieren mantener oculto. La pregunta que deberías hacerte es simple pero incómoda. ¿Cómo es posible que un funcionario público, alguien cuyo sueldo debería apenas alcanzar para vivir decorosamente en un país devastado económicamente, termine siendo dueño de propiedades que rivalizan con las mansiones de los multimillonarios internacionales? Esa pregunta tiene respuestas, y en los minutos vas a entender por qué este próximo tema incomoda tanto a quienes prefieren que sigas viendo las noticias oficiales sin cuestionar nada. Jorge Rodríguez no es un personaje cualquiera en el entramado venezolano. Este hombre lleva décadas siendo una pieza fundamental del chavismo, primero como alcalde de Caracas, luego como vicepresidente durante el gobierno de Hugo Chávez, después como ministro de Comunicación, y ahora como presidente de la Asamblea Nacional. Pero su verdadero poder no está en los cargos públicos que ha ocupado, su verdadero poder está en ser el estratega, el que diseña las jugadas políticas, el que negocia en privado, el que sabe exactamente qué palancas mover para mantener funcionando una maquinaria que muchos consideran un régimen autoritario. Y aquí viene algo que pocos se atreven a decir abiertamente. Jorge Rodríguez es probablemente más influyente que Nicolás Maduro en ciertas decisiones clave, porque mientras Maduro es la cara visible, el que da los discursos interminables y aparece en cadena nacional, Rodríguez es quien opera desde la retaguardia, quien coordina con los sectores militares, quien maneja las relaciones con los grupos de poder económico que todavía sostienen al gobierno, y quien diseña las estrategias de represión política cuando es necesario. Pero vamos a lo que realmente nos interesa, porque los cargos públicos son una cosa y el patrimonio acumulado es otra muy diferente, según investigaciones que han circulado en medios independientes y reportes de organizaciones que monitorean la corrupción en Venezuela. Jorge Rodríguez posee propiedades cuyo valor conjunto supera ampliamente lo que cualquier persona podría acumular con un salario de funcionario público, incluso si ese funcionario hubiera ahorrado cada centavo durante toda su vida laboral. Hablamos de una mansión principal ubicada en una de las zonas más exclusivas de Caracas, un sector donde solo vive la élite económica del país, donde cada propiedad cuesta millones de dólares y donde la seguridad privada las patrullas calles las 24 horas del día. Esta propiedad no es una casa grande. Es un complejo arquitectónico con extensiones de terreno que incluyen áreas verdes diseñadas por paisajistas profesionales, piscinas de diseño contemporáneo, zonas de entretenimiento, techadas y una construcción principal que fácilmente supera los 1000 metros cuadrados de construcción. Los detalles de esta mansión han filtrado poco a poco a través de testimonios de exempleados, de contratistas que trabajaron en remodelaciones y de vecinos que no pueden evitar notar el nivel de lujo que contrasta brutalmente con la realidad que vive el resto del país. Se habla de acabados en maderas exóticas importadas, de sistemas de climatización centralizada que funcionan con generadores eléctricos propios porque ni siquiera administrando en el servicio público de electricidad que falla constantemente para el resto de los venezolanos, de cocinas equipadas con electrodomésticos de marcas europeos de alta gama, de baños con grifería bañada en oro y de un sistema de seguridad que incluye cámaras de vigilancia de última generación, sensores de movimiento perimetrales y guardias armados que rotan en turnos permanentes. ¿Alguna vez te has preguntado cómo alguien justifica este nivel de riqueza cuando su única fuente de ingresos oficial es un puesto gubernamental? Dentro de un momento te voy a mostrar la conexión que muchos analistas han señalado entre estos patrimonios y las estructuras de corrupción que drenan los recursos venezolanos. Pero Jorge Rodríguez no es el único en esta historia, porque su pareja, Cilia Flores, es un personaje igual de fascinante cuando revisa su patrimonio inmobiliario. Cilia Flores es la primera dama de Venezuela, esposa de Nicolás Maduro, abogada de profesión y alguien que ha estado en la cúpula del poder chavista desde los tiempos de Hugo Chávez. Ella no solo es la esposa del presidente, también ha sido diputada, ha ocupado cargos en la dirección del partido gobernante y ha sido señalada específicamente como una de las personas más influyentes en las decisiones del gobierno actual. Ahora bien, cuando empiezas a investigar el patrimonio de Cilia Flores, te encuentras con un imperio inmobiliario que simplemente no cuadra con la narrativa oficial de ser una abogada comprometida con el pueblo que vive con austeridad al servicio de la revolución bolivariana.
Los informes indican que Cilia Flores posee múltiples propiedades en Caracas, incluyendo apartamentos de lujo en los edificios residenciales más exclusivos de la ciudad, lugares donde un solo apartamento puede costar fácilmente $500,000 o más, dependiendo del piso y las amenidades del edificio. Pero no se queda ahí, porque también hay información sobre propiedades en el exterior, específicamente en países donde históricamente los funcionarios venezolanos han sacado dinero y comprado bienes raíces para proteger sus fortunas de la crisis venezolana. Se habla de apartamentos en Madrid, de inversiones inmobiliarias en Miami, de cuentas bancarias en paraísos fiscales que permiten mover grandes cantidades de dinero sin levantar demasiados. Todo esto mientras en Venezuela la inflación destruye el poder adquisitivo de los ciudadanos comunes y el salario mínimo apenas alcanza para comprar un par de kilos de carne al mes. La conexión entre Jorge Rodríguez y Cilia Flores no es solo familiar o política, es también patrimonial, porque ambos forman parte de un círculo muy cerrado de poder donde los recursos públicos parecen confundirse constantemente con los intereses privados, donde las decisiones gubernamentales benefician sistemáticamente a empresas vinculadas con funcionarios de alto rango, donde los contratos millonarios del Estado se adjudican sin procesos transparentes de licitación y donde cualquier intento de investigar estas irregularidades es respondido con represión, amenazas o simplemente con el silencio institucional. Y aquí es donde muchos mexicanos que están viendo esto pueden pensar que este tipo de historias solo pasan en Venezuela, pero la realidad es que los mecanismos de corrupción, las redes de complicidad y las estructuras que permiten que funcionarios públicos acumulen fortunas desproporcionadas existen en muchos países de América Latina, incluyendo México, donde hemos visto casos similares de gobernadores, alcaldes, secretarios de Estado y operadores políticos que terminan viviendo en residencias de lujo mientras sus estados o municipios se hunden en la pobreza y la violencia. Volviendo a Jorge Rodríguez, lo que hace especialmente interesante su caso es que este hombre siempre ha mantenido un perfil relativamente bajo en comparación con otros miembros del régimen venezolano, mientras Diosdado Cabello se presenta como el hombre fuerte del chavismo, el que amenaza abiertamente a la oposición y presume su poder. Mientras Nicolás Maduro hace sus shows mediáticos cantando y bailando en cadena nacional, Jorge Rodríguez prefiere operar desde las sombras, dando entrevistas controladas, manejando las negociaciones difíciles, coordinando con los sectores militares y empresariales que sostienen el poder. Esta discreción calculada le ha permitido acumular poder real sin convertirse en el blanco principal de las críticas internacionales. Sin embargo, quienes siguen de cerca la política venezolana saben perfectamente que sin Jorge Rodríguez, el régimen actual no funcionaría con la misma eficiencia, porque este hombre tiene algo que muchos otros no tienen: inteligencia política, capacidad de negociación, frialdad para tomar decisiones difíciles y una red de contactos que incluye desde generales del ejército hasta empresarios que hacen negocios con el Estado. Y mientras todo esto sucede en el plano político, en el plano patrimonial las evidencias siguen acumulándose. Fotografías satelitales muestran la extensión de las propiedades atribuidas a Rodríguez. Imágenes que circulan en redes sociales muestran los muros altos que rodean estas mansiones, los portones eléctricos de acceso controlado, los jardines perfectamente mantenidos que contrastan con el abandono en el que están sumidos los espacios públicos de Caracas, donde los parques están destruidos. Las calles llenas de baches y los servicios básicos funcionan de manera intermitente. Los venezolanos que viven esta realidad a diario sienten una indignación profunda cuando ven estas imágenes, porque mientras ellos tienen que hacer malabares para conseguir gas doméstico, para llenar el tanque de gasolina a precios cada vez más altos, para medicinas básicas en las farmacias o para simplemente mantener a sus familias alimentadas, la élite política vive en un mundo paralelo de abundancia obscena, de lujos innecesarios y encontrar de un cinismo que ya ni siquiera se molesta en disimular. ¿Te has preguntado alguna vez qué pasa con el dinero que se supone debería invertirse en hospitales, escuelas, infraestructura básica? En los próximos minutos vas a entender exactamente hacia dónde fluyen esos recursos y por qué casos como el de Jorge Rodríguez y Cilia Flores son sintomáticos de un sistema mucho más grande de desviación de fondos públicos. Ahora bien, hablemos de Cilia Flores con más detalle, porque su historia es igualmente reveladora. Esta mujer llegó al poder de la mano de Hugo Chávez. Fue parte del círculo cercano del comandante desde los primeros años de la Revolución Bolivariana, y cuando Chávez murió y Nicolás Maduro asumió la presidencia, Cilia pasó de ser una figura secundaria a convertirse en la primera dama y en una de las personas más influyentes del gobierno. Pero su influencia no se limita al rol ceremonial que normalmente tienen las primeras damas. Cilia Flores ha sido señalada repetidamente como alguien que toma decisiones políticas importantes, que influye en los nombramientos de funcionarios clave, que participa en las negociaciones con sectores empresariales y militares, y que ha construido su propia red de poder dentro del chavismo. Y al igual que Jorge Rodríguez,
Su patrimonio declarado no coincide en absoluto con el patrimonio real que múltiples investigaciones le atribuyen. Las propiedades inmobiliarias son solo la punta del iceberg, porque cuando empiezas a rastrear las empresas, las cuentas bancarias, las inversiones y los movimientos financieros vinculados con su nombre o con el de familiares cercanos, te encuentras con un entramado complejo financiero que incluye sociedades offshore, operaciones trianguladas a través de terceros y mecanismos beneficiosos de lavado de dinero. Los sobrinos de Cilia Flores, Efraín Antonio Campo Flores y Francisco Flores de Freitas, fueron arrestados en Haití en el año 2015 y posteriormente condenados en Estados Unidos por conspiración para traficar cocaína. Este caso no es menor, porque durante el juicio quedó claro que estos individuos no eran narcotraficantes comunes, sino que operaban con una protección y una libertad de movimiento que solo se explica por sus conexiones familiares con la cúpula del poder venezolano. Y, aunque Cilia Flores ha negado siempre cualquier vínculo con las actividades ilegales de sus sobrinos, el hecho es que este caso puso sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿hasta qué punto la familia de la primera dama está involucrada en actividades criminales que generan fortunas millonarias? Los analistas internacionales que siguen el caso venezolano no tienen dudas. Venezuela se ha convertido en un narcoestado, un país donde las estructuras del poder político están profundamente entrelazadas con el narcotráfico, con el contrabando de oro, con el tráfico de armas y con todo tipo de actividades ilícitas que generan recursos que luego se lavan a través de inversiones inmobiliarias, empresas pantalla y operaciones financieras internacionales. Y en ese contexto, figuras como Jorge Rodríguez y Cilia Flores no son simplemente funcionarios corruptos que se roban un poco de dinero público, son parte de una estructura criminal mucho más grande, mucho más sofisticada y mucho más peligrosa. Volviendo al Palacio Secreto de Jorge Rodríguez, lo que más llama la atención no es solo el lujo desmedido, sino la absoluta impunidad con la que este hombre exhibe su riqueza, porque en un país normal, en un país con instituciones democráticas funcionales, con una prensa libre y con un sistema judicial independiente, un funcionario público que vive en una mansión de millones de dólares, sin poder explicar de dónde salió ese dinero, estaría siendo investigado, enfrentaría cargos por enriquecimiento ilícito, estaría respondiendo ante la justicia, pero en Venezuela eso no pasa, porque el sistema está diseñado precisamente para proteger a quienes están en el poder, para garantizar que puedan robar sin consecuencias, para asegurar que cualquier intento de investigación sea neutralizado antes de que llegue a algún lado. Las instituciones venezolanas que deben fiscalizar el patrimonio de los funcionarios públicos están controladas completamente por el chavismo. La Contraloría General de la República no investiga a nadie del gobierno. El Ministerio Público no procesa casos de corrupción cuando involucran a figuras del régimen. El Tribunal Supremo de Justicia no emite sentencias que vayan en contra de los intereses políticos de Maduro y su círculo, y los medios de comunicación que todavía operan en Venezuela están sometidos a una censura brutal que les impide publicar investigaciones sobre estos temas sin arriesgarse a ser clausurados o a que sus periodistas terminan presos. Entonces, ¿qué nos queda? Nos quedan los reportes de organizaciones internacionales, nos quedan las investigaciones de medios extranjeros, nos quedan los testimonios de exfuncionarios que han decidido hablar después de salir del país, nos quedan las filtraciones de documentos que muestran movimientos bancarios sospechosos, nos quedan las fotografías satelitales que no mienten sobre la extensión y el lujo de estas propiedades, y nos queda la evidencia circunstancial que cualquier persona con sentido común puede procesar. Si un funcionario público vive como millonario mientras el país que gobierna se hunde en la miseria, algo está profundamente mal. Y aquí es donde la historia da un giro hacia algo todavía más oscuro, porque estas fortunas acumuladas por Rodríguez, Flores y otros miembros de la élite chavista no se quedan quietas en cuentas bancarias o en propiedades inmobiliarias. Ese dinero se mueve, se reinvierte, se blanquea a través de negocios aparentemente legítimos, se usa para comprar lealtades, para financiar operaciones políticas, para mantener funcionando una maquinaria represiva que incluye cuerpos de inteligencia, grupos paramilitares, sistemas de vigilancia ciudadana y toda la infraestructura necesaria para mantener el control social en un país donde la mayoría de la población está en contra del gobierno. Jorge Rodríguez, en su rol de presidente de la Asamblea Nacional, ha sido el encargado de legitimar legalmente muchas de las decisiones más autoritarias del régimen, ha promovido leyes que criminalizan la protesta social, que persiguen a organizaciones de la sociedad civil, que restringen las libertades fundamentales y que concentran todavía más poder en manos del Ejecutivo. Y todo esto lo hace con un discurso revolucionario, hablando de defender la soberanía, de proteger la patria nacional de los ataques imperialistas, de construir el socialismo del siglo XXI, mientras en su casa privada vive con un nivel de lujo que haría enrojecer de vergüenza a cualquier capitalista moderadamente exitoso. La hipocresía es tan brutal, tan descarada,
que casi resulta difícil de procesar, y sin embargo ahí está, documentada, evidente, imposible de negar para quien quiera ver la realidad sin las anteojeras de la propaganda oficial. Cilia Flores, por su parte, ha cultivado una imagen pública de mujer fuerte, de luchadora revolucionaria, de alguien comprometida con las causas populares, pero cuando rascas un poco la superficie, cuando investigas sus movimientos financieros, cuando hablas con venezolanos que han trabajado cerca de ella, lo que aparece es una figura implacable. Alguien que protege sus intereses con ferocidad, que no tolera la disidencia ni siquiera dentro del chavismo, que ha acumulado poder de una manera sistemática y que usa ese poder tanto para fines políticos como para proteger su imperio económico. Las propiedades que se le atribuyen incluyen no solo apartamentos de lujo en Caracas, sino también fincas en zonas rurales de Venezuela, propiedades que supuestamente funcionan como lugares de descanso pero que según algunos informes también se usan para actividades menos transparentes, para reuniones políticas secretas, para encuentros con empresarios que buscan favores del gobierno, para negociaciones que no quedan registradas en ningún documento oficial. Este es el punto que cambia por completa la narrativa, porque cuando entiendes que estamos hablando de un sistema, de una red organizada de corrupción que opera a escala industrial, entonces deja de ver estos casos como ejemplos aislados de funcionarios deshonestos y empiezas a verlos como lo que realmente son, síntomas de un Estado capturado por intereses criminales. De un país donde la política se ha convertido en un negocio altamente rentable para quienes logran llegar al poder y mantenerse ahí el tiempo suficiente para construir sus fortunas. Y lo más inquietante de todo es que este modelo no es exclusivo de Venezuela. Este modelo se ha replicado con variaciones en varios países de la región, donde élites políticas han descubierto que pueden enriquecerse obscenamente mientras mantienen el control del aparato estatal, mientras neutralizan a la oposición, mientras compran lealtades y mientras proyectan una imagen pública de líderes comprometidos con el pueblo. Jorge Rodríguez no llegó a donde está por casualidad. Este hombre viene de una familia con historia política en Venezuela. Su padre fue Jorge Rodríguez Padre, un guerrillero de izquierda que murió en circunstancias controvertidas durante los años 70 cuando estaba detenido por las fuerzas de seguridad venezolanas. Y esa historia familiar le dio a Jorge Rodríguez hijo una revolucionaria perfecta, la del hijo del mártir que continúa la lucha de su padre, pero lo interesante es cómo esa narrativa se ha convertido en una coartada moral para justificar cualquier cosa, incluyendo el enriquecimiento personal desmedido, porque según la lógica interna del chavismo, quienes están del lado correcto de la historia tienen derecho a todo, tienen derecho a los recursos del Estado, tienen derecho a vivir bien mientras el pueblo sobrevive con lo mínimo. Tienen derecho a acumular fortunas porque supuestamente están combatiendo al imperialismo y defendiendo la revolución. Y esta justificación ideológica ha sido fundamental para mantener la cohesión interna de la élite chavista, porque si todos están robando, si todos están metidos hasta el cuello en negocios turbios, entonces nadie puede traicionar a nadie sin exponerse a sí mismo. Es una especie de pacto mafioso donde la complicidad mutua garantiza el silencio, donde cada miembro de la cúpula tiene información comprometida sobre los demás, y donde cualquier intento de salirse del sistema implica riesgos enormes. No solo políticos sino también físicos, porque en Venezuela los casos de funcionarios que decidieron hablar o pasarse a la oposición y que terminaron muertos en circunstancias sospechosas no son pocos. El Palacio de Jorge Rodríguez también funciona como un símbolo de poder, como una manera de enviar un mensaje tanto hacia adentro como hacia afuera del régimen. Hacia adentro el mensaje es claro: si te mantienes leal, si juegas bien tus cartas, si haces lo que se te pide sin cuestionar demasiado, entonces también podrás vivir bien. También tendrás acceso a las oportunidades de enriquecimiento, también podrás construir tu propio patrimonio mientras el discurso público siga siendo original y antiimperialista, y hacia afuera el mensaje es igualmente claro: nosotros tenemos el control, nosotros no vamos a de ningún lado, nosotros podemos vivir con este nivel de ostentación porque tenemos el poder suficiente para hacerlo sin consecuencias. Y ese mensaje ha funcionado durante años, porque a pesar de las sanciones internacionales, a pesar del aislamiento diplomático, a pesar de que países como Estados Unidos, Canadá y varios europeos han congelado activos y prohibido la entrada a funcionarios venezolanos por violaciones a los derechos humanos y por corrupción, la realidad es que la élite chavista sigue operando con relativa tranquilidad, sigue moviendo dinero a través de redes internacionales, sigue comprando propiedades, sigue blanqueando capitales y sigue manteniendo un nivel de vida que contrasta obscenamente con la realidad del venezolano promedio. Cilia Flores también ha jugado un rol fundamental en mantener la unidad de esta élite, porque como primera dama tiene un poder simbólico enorme, tiene acceso directo a Nicolás Maduro, tiene influencia sobre decisiones que van desde nombramientos ministeriales hasta estrategias políticas de largo plazo. Y según múltiples testimonios de personas que han trabajado cerca del poder en Venezuela, Cilia es mucho más dura,
mucho más calculadora y mucho más implacable que su esposo, mientras Maduro puede parecer errático, improvisado, incluso torpe en sus apariciones públicas, Cilia Flores es todo lo contrario, es estratégica, es metódica, es alguien que piensa varios pasos adelante y que no deja nada al azar. Su imperio inmobiliario refleja precisamente esa mentalidad. No estamos hablando de compras impulsivas de propiedades de lujo, estamos hablando de una estrategia planificada de diversificación patrimonial, de colocar activos en diferentes países, de usar estructuras legales complejas para proteger esos activos de posibles investigaciones o congelamientos, de involucrar a familiares y testaferros en la titularidad de propiedades para dificultar el rastreo, de mantener siempre varias capas de separación entre su nombre y los bienes que realmente controla. Los venezolanos que todavía viven en el país y que ven todo esto sienten una mezcla de impotencia y rabia, porque saben que no hay manera de que esto cambie desde dentro, las instituciones están completamente capturadas, la oposición política está fragmentada y debilitada, las protestas callejeras son reprimidas con violencia brutal, los independientes han sido cerrados o forzados al exilio, y cualquier persona que se atreva a cuestionar abiertamente al régimen corre el riesgo de terminar detenida, torturada o desaparecida. Entonces lo único que queda es esperar a que la presión internacional aumente lo suficiente como para forzar algún tipo de cambio, esperar a que las fisuras internas del chavismo se profundicen hasta el punto de provocar una ruptura, esperar a que la economía colapse de tal manera que ni siquiera los militares y los grupos de poder que sostienen al régimen puedan seguir beneficiándose del saqueo sistemático, pero mientras tanto la vida continúa en esta realidad paralela donde Jorge Rodríguez sigue siendo el cerebro del régimen, donde Cilia Flores sigue siendo la primera dama poderosa de la historia venezolana, y donde sus palacios y propiedades siguen ahí, intocables, protegidos por capas de impunidad, vigilados por guardias armados, escondidos detrás de muros altos y portones eléctricos, mientras afuera, en las calles de Caracas, de Maracaibo, de Valencia, de cualquier ciudad venezolana, la gente hace colas interminables para comprar comida, camina kilómetros porque no hay transporte público funcional, se queda sin luz durante horas o días enteros, y sueña con un futuro que cada vez parece más lejano. Y lo más terrible de todo es que esta historia no es única, porque si empiezas a investigar otros países de la región, si empiezas a mirar con atención a México, a Nicaragua, a Bolivia, a Argentina en ciertos periodos, a Honduras, a cualquier lugar donde el poder político se ha ejercido sin contrapesos reales durante tiempo suficiente, vas a encontrar patrones similares. Vas a encontrar funcionarios que viven en mansiones inexplicables. Vas a encontrar primeras damas con patrimonios desproporcionados. Vas a encontrar operadores políticos que controlan los hilos desde las sombras mientras acumulan fortunas en el extranjero. Vas a encontrar estructuras de corrupción tan sofisticadas y tan arraigadas que parecen imposibles de desmantelar. Y por eso es tan importante hablar de estos casos. Por eso es tan importante documentar, investigar, compartir la información, porque la impunidad se alimenta del silencio, se alimenta de la indiferencia, se alimenta de la resignación colectiva que dice que así son las cosas y que no hay nada que hacer. Pero la verdad es que sí hay cosas que hacer. La primera es informarse, la segunda es no creer la versión oficial sin cuestionarla, la tercera es compartir esta información con otros, la cuarta es apoyar a los periodistas y a las organizaciones que están haciendo este trabajo de investigación muchas veces con recursos limitados y enfrentando riesgos enormes. Y la quinta es mantener viva la indignación, no acostumbrarse, no normalizar, no aceptar que esto es simplemente cómo funciona el poder. Entonces si llegaste hasta aquí, si invertiste tu tiempo en entender esta historia, si sentiste aunque sea por un momento esa rabia necesaria que nos hace cuestionar y exigir mejor, entonces este video cumplió su propósito, y si quieres seguir entendiendo cómo se mueve realmente el poder no solo en Venezuela sino en toda la región, si quieres seguir viendo contenido que no te va a contar la versión edulcorada de los hechos, sino la realidad documentada aunque sea incómodo, entonces dale like. Suscríbete, activa las notificaciones y sobre todo, porque entre más seamos los que sepamos lo que está pasando, más difícil será para estos personajes seguir operando como si nadie estuviera mirando. Los venezolanos que han tenido que abandonar su país, que hoy están repartidos por toda América Latina, que trabajan en lo que sea para poder enviar remesas a sus familias que quedaron atrás, sienten una rabia profunda cuando ven las imágenes de estas mansiones, cuando se entran de los lujos en los que viven quienes destruyeron su país, cuando entienden que el dinero que debía usarse para mantener hospitales funcionando, para garantizar educación de calidad, para construir viviendas dignas, terminaron en cuentas privadas, en propiedades de lujo, en inversiones internacionales que se benefician exclusivamente a una élite corrupta. Y aquí es donde tú, como espectador, tienes que decidir si te quedas con la versión oficial, con la narrativa que te venden en los medios controlados, o si empiezas a cuestionar, a investigar,
a buscar la información que otros prefieren mantener oculta, porque casos como el del Palacio de Jorge Rodríguez y el imperio inmobiliario de Cilia Flores no son teorías conspirativas, no son invenciones de medios enemigos, son realidades documentadas que solo necesitan que más gente preste atención para que la presión internacional sobre este tipo de regímenes. Si has llegado hasta aquí en el video, significa que te interesa entender cómo funciona realmente el poder, no solo en Venezuela sino en cualquier lugar donde las instituciones democráticas se debilitan y las élites políticas se convierten en depredadoras de sus propios países. Y si es así, entonces suscríbete a este canal porque vamos a seguir destapando estas historias. Vamos a seguir mostrando la evidencia que otros ignoran, vamos a seguir poniendo sobre la mesa las preguntas incómodas que el poder prefiere que nadie haga. Dale like a este video si consideras que este tipo de contenido aporta claridad en medio de tanta desinformación, compártelo con quien creas que necesita ver esto, y déjame en los comentarios qué parte de toda esta historia te generó más indignación, porque tu opinión importa, porque entre más gente sepa lo que realmente está pasando, más difícil se vuelve para estos personajes seguir operando con total impunidad. Activa la campanita para que no te pierdas los próximos videos donde vamos a seguir explorando las conexiones entre poder político y corrupción, no solo en Venezuela sino en toda la región, porque estas historias necesitan ser contadas, porque la verdad siempre termina saliendo a la luz, y porque al final del día, la información es poder. Y ese poder debe estar en manos de la gente, no de quienes han convertido la política en su negocio personal.